Buenos días, curiosas y curiosos de los fondos. En el vídeo de hoy vamos a ver las 5 cosas que siempre tenemos que mirar antes de elegir un fondo. Vamos a ir de más evidente a menos evidente, empezando por lo que todo el mundo mira y acabando por lo que no mira casi nadie. Para ello vamos a ir viendo ETFs y fondos gestionados para tener ejemplos reales. Así que sin más, empezamos. La primera clave en la que tenemos que fijarnos es que sea rentable. Esto es lo que todo el mundo te dirá, lo más obvio y lo más lógico. Pero aparte de que sea rentable, es importante que la rentabilidad sea sostenida en el tiempo y es más que recomendable trabajar con rentabilidades anuales basadas en al menos 5 años. Hay que huir de entrar en fondos que han tenido un buen año y ya. Por ejemplo, este Fidelity de tecnología, a pesar de que este año va perdiendo, vaya sorpresa, también te digo, tiene una rentabilidad anualizada a 5 años de más de un 17%. Y si miro sus rentabilidades desde 2016, todos los años menos 2 ha superado el 19% de rentabilidad neta, lo que me indica que ha tenido bastante solidez en los resultados. Clave número 2. ¿En qué invierte? Esta pregunta se puede responder de dos formas y va unida a la anterior. La primera es diferenciar entre renta fija o renta variable. Según lo que busque, tendré que elegir una u otra y tendré que esperar rentabilidad y riesgo correspondiente. La segunda es diferenciar en qué invierte por el sector o geográficamente. Es muy importante plantearse esto para contextualizar la rentabilidad, como hemos dicho antes, y para elegir un sector o una región que me interese para completar mi cartera. ¿A qué me refiero con contextualizar la rentabilidad? Voy a poner un ejemplo que así lo entendemos mejor. Estamos viendo un fondo de BBVA tecnológico con una rentabilidad anualizada a 5 años de casi un 13%, lo que está muy bien. Pero claro, es un tecnológico. Si miro un ETF, por ejemplo, Xtracker MSCI World Technology, que es del MSCI, es del índice, tiene un poco más de un 17% anual a 5 años, con lo cual la diferencia es bastante grande. Y aunque a priori el de BBVA parecía muy rentable, vemos que si lo comparamos con sus iguales, no lo es tanto. La clave número 3 será cómo invierte. Un fondo puede ser value, growth, mixto o indexado. Por ejemplo, el Fidelity que hemos visto es bastante growth y el Xtracker, que es un ETF, es indexado. Os recuerdo que no todos los ETFs tienen por qué ser indexados, pero este en concreto sí, y además te pone el MSCI al que va indexado. Y en todo lo que hemos visto, estos dos fondos son bastante parecidos hasta ahora. Bueno, que básicamente hemos visto sector y rentabilidad, pero son bastante parecidos. A lo mejor un poco más rentable el Fidelity, pero ya está. Con lo cual, este punto puede ser un hecho diferencial muy importante según lo que yo esté buscando, que me decante por un indexado, por un ETF o por un Fidelity, dependiendo de lo que yo quiera hacer o no. Un Fidelity, perdón, me refiero al Fidelity que hemos visto, que es un fondo gestionado. Clave número 4. Ser consciente del plazo y del riesgo. Para evaluar el riesgo hay bastantes formas de mirarlo y hay bastantes formas de evaluarlo. Yo normalmente suelo recomendar fijarnos en la volatilidad y asumir que si vienen mal dadas, un buen fondo puede tener una bajada del doble de su volatilidad. Puntualizo un buen fondo porque un mal fondo puede bajar mucho más. Por ejemplo, en el Fidelity vemos que la volatilidad es de 18,45, lo cual quiere decir que tendremos que asumir que puede bajar el doble, es decir, un 37%. Si miramos en el Xtracker, vemos que la volatilidad es de un 21,48, con lo cual deberemos asumir que puede bajar perfectamente un 43%. Como he dicho antes, es cierto que a veces las bajadas pueden ser mayores todavía, sobre todo en los fondos indexados cuando hay crisis o en fondos de mala calidad. Este apartado también me define el plazo, porque claro, si los dos tienen una rentabilidad anual media de más o menos un 17% a 5 años,
yo puedo estimar que en los próximos 5 años mantengan la rentabilidad. Con lo cual, si tienen una caída de esos límites que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Fidelity, un 37%, con esa rentabilidad del 17 tardaría 3 años en recuperar. Y el X-Tracker tardaría casi 4. Con lo cual, tengo que invertir en ellos a más plazo que eso. Porque si por el camino en mi inversión hay una caída de este tipo, tendré que esperar a que recupere. Cierto es que se pueden elegir otras formas de evaluar el riesgo, como hemos hablado antes, y el plazo siempre irá unido a eso. Esto simplemente es un ejemplo, pero sí que es importante que elijáis la forma de evaluar que elijáis, evaluéis el riesgo y lo unáis al plazo de inversión. Y entendáis que si no respeto esos plazos, lo que estoy haciendo es aumentar el riesgo, aunque la herramienta de inversión sea la misma. Clave número 5. Esta es la que prácticamente nadie mira, y menos ahora que están de moda los indexados, pero pienso que es fundamental y puede darnos una gran diferencia entre acertar o no acertar. La 5, la quinta, es la antigüedad del fondo y del gestor. Como digo, esto no lo mira casi nadie y es un error. Sí es cierto que dependiendo del tipo de fondo deberemos fijarnos más o menos si en unas cosas o en otras, pero hay que fijarse. Lo primero, no recomiendo nunca invertir en un fondo que lleve menos de 5 años, aunque sea un indexado o un ETF, porque no todos los indexados o ETFs indexados replican igual de bien al índice. Algunos, de hecho, salen bastante ranas. Solo hay que mirar la cantidad de indexados o ETFs que han cerrado. Sí que decir que hablo de ETF como indexado, pero repito, si es un indexado tipo el de Cathie Woods, que es gestionado por un gestor, mínimo 5 años sí o sí, porque ni siquiera está copiando a un índice, y mínimo que lleve la persona que elige esa cartera 5 años ahí también. La segunda cosa que es muy importante es si es un fondo value, es muy, muy dependiente del gestor. Muchas veces son fondos de autor y hay que tener mucho cuidado con los cambios de gestor. Mucho cuidado. Y tercero, cuando sea un fondo gestionado, el gestor deberá llevar al menos 5 años. Y si hay dos gestores, que al menos uno de ellos lleve 5 años. Porque al final 5 años es el plazo en el que estoy mirando la rentabilidad, la volatilidad la suelo mirar a 3, 5 si puedo, y estoy evaluando su trabajo. Y si, claro, ese trabajo no lo ha hecho ese gestor, sino que lo ha hecho otro, no me vale de nada lo que estoy evaluando. En el caso de los growth es muy típico que haya un gestor que lleva más tiempo, uno que menos, y el que lleva más tiempo se acaba jubilando y se queda el otro que llevaba menos. Y ese tipo de estrategia suele dar muy buen resultado. En los value también se hace, pero la verdad es que no suele dar tan buen resultado. Si yo estoy en un value y se va el gestor principal, me quito el value seguro. O reduzco mi posición seguro. Yéndonos a los ejemplos reales, en el Fidelity, por ejemplo, vemos que el gestor lleva 9 años, con lo cual, en este sentido, está ok. En cambio, si miro este otro, que es el Avante Biotech, que hicieron mucha publicidad de él, puedo ver que no lleva ni 5 años y encima hubo un cambio de gestor en el 2021, con lo cual no sería recomendable. De hecho, este fondo, si hiciésemos la primera clave, que es el tema de la rentabilidad, tampoco valdría porque pega un pelotazo y adiós. Aunque igual la acumulada puede que en algún momento haya sido buena. ¿Y vosotros qué otros parámetros consideráis esenciales mirar? Ponedmelo en los comentarios. Si os ha gustado, dejad un like y suscribiros. Y como siempre digo, siempre nos dicen que hay 3 cosas en la vida: salud, dinero y amor. Y no nos enseñan a cuidar ninguna de las 3. Con la parte del dinero yo os echaré una mano. Un abrazo y feliz semana.